Ancha munasqa wayqipanikuna, noqa kusisqa kashani kunan punchay kankunawan huk ratulla rimanaypaq. La segunda vacancia se llevó a cabo en el Perú hace algunos días, el intento, 28 de marzo. Y acá pienso en el filósofo Heráclito, que en el siglo VI antes de Cristo dijo: no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Es decir, todo cambia, nada es inmutable. Cambia la gente, cambian las familias, cambian los pueblos. Y en los cargos públicos, por ejemplo, estoy hablando del Perú o de Latinoamérica, antes estaban los criollos, los blancos, los platudos y las platudas, pero eso también está cambiando. Hay todo un fenómeno de muchas sorpresas. El teólogo de la liberación, Gustavo Gutiérrez, alguna vez dijo: la irrupción de los pobres. Los pobres irrumpen, los ninguneados, los explotados, irrumpen en la sociedad e irrumpen en la iglesia como un aluvión, como un huaico. Nadie esperaba, pero se hacen presentes, toman, diríamos, la batuta de muchas cosas. Y aquí vemos también otros fenómenos. Los que siempre han tenido el poder no son capaces de leer los signos de los tiempos muchas veces. Y aquí dice en Lucas capítulo 13, dice Jesús, le decía a los fariseos que no eran capaces de leer los signos de los tiempos, les decía: hipócritas, ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, y no comprenden el tiempo presente. O sea, no comprendían lo que significaba la presencia de Jesús en ese tiempo. Y por otro lado, la gente del pueblo emergente no toma a veces conciencia de lo que está sucediendo y de la posibilidad que tiene, y tampoco lee bien los signos de los tiempos. Muchas veces no toma en serio su responsabilidad, lo que le toca hacer. No se prepara, no se evalúa y comete muchas veces los mismos errores de los que antes gobernaban. Las últimas elecciones son un ejemplo de todo lo que estamos diciendo. Los que han dominado la política y el dinero en las últimas décadas se han quedado como encapsulados, enlatados, como una lata de atún, ¿no? Conserva, por eso se le llama conservadores, suspendidos en el tiempo. No quieren darse cuenta, muchos de ellos, que su tiempo ya está acabando. Quieren ser los gobernantes eternos, por ejemplo. Y aquí hay otra frase de Jesús, en Marcos capítulo 8, donde dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea, ni quieren ver ni quieren oír. Y así, después de las elecciones, incluso antes, usaron estos grupos un primer recurso frente a esa persona que salió casi de la nada, se dice outsider, y dijeron que había que desconocerlo, que había hecho fraude, que era un gobernante ilegítimo. Y en eso perdieron tiempo, perdieron dólares y perdieron fuerza aquellos grupos, y salieron a los medios de comunicación
resucitaron cadáveres políticos, como por ejemplo del PPC Lourdes Flores, o el señor Castillo de Lapra, que ya ha muerto en el Perú. Y buscaron apoyo en el extranjero de Vargas Llosa, del grupo ultraderechista de España Vox. Fueron hasta la OEA, que no les hizo caso. Apareció como ya casi sin sentido esa acusación de decir que eran comunistas los que entraban al nuevo gobierno. En eso fracasaron, su primer recurso. Pero luego vino el segundo recurso, es decir, actuar desde dentro, desde el Congreso, ya no para desconocer al nuevo presidente Pedro Castillo, sino para expulsarlo. Y ahí ocuparon puestos claves en el mismo Congreso, las comisiones más importantes, y aprovecharon cualquier error, los tiene muchos, del gobierno actual. La primera vacancia la presentó una señora muy alocada que se llama Chirinos y que en realidad hace daño a sus propios correligionarios. Pero la segunda vacancia, presentada o que se llevó a cabo la sesión el 28 de marzo pasado, fue más tramada, pero al final inconsistente. Y estamos seguros de que van a seguir intentando sacar a este presidente y no estarán contentos hasta votarlo. Recurrirán, y ya lo han dicho, a otras estrategias. Encontramos aquí que el resultado de todas estas cosas es una crisis política que se ahonda y un desorden constitucional. Y de una manera paradójica, ha sido el Tribunal Constitucional el que debería enrumbar la interpretación de la Constitución, que más bien no ha querido explicar, aclarar lo que se llama la incapacidad moral permanente. Ya se han sacado a varios presidentes con ese cuento y hemos quedado a la deriva. Como dijo el congresista Wilmer Helera, los del Tribunal Constitucional usaron el recurso de Poncio Pilatos, se lavaron las manos. La pregunta es, ¿y qué tendrían que hacer nuestros gobernantes? Y Matataj Ruanku tienen que empezar a conversar, tienen que concertar en serio si es que realmente cumplen lo que dicen a cada rato. Hasta en la guerra, Rusia, Ucrania, hasta en la guerra los enemigos conversan. ¿Por qué no pueden conversar el Parlamento y el Ejecutivo? En la sesión de la segunda vacancia, yo la escuché toda, muchos congresistas hablaron, tratando de ser positivos, de la agenda país, de la unión de todos, sacar leyes para el pueblo, para los trabajadores, que los habían elegido para producir y no estaban produciendo los congresistas. Hablaron de trabajar juntos, de que hay que tocar temas preponderantes, de ir hacia la gobernabilidad. Se trata, creo, de hacer o de reunirse en el acuerdo nacional, no solo decirlo, sino hacerlo. Reunirse varias veces en el acuerdo nacional, tomarlo en serio. Corregir errores. Ambos tienen errores, todos tenemos errores. Cuando dijo el presidente que no había, como decir, aprendido a ser presidente, eso lo dijo con sinceridad, pero los congresistas acaso aprendieron a ser congresistas. Ni siquiera para ser papá y mamá uno ha aprendido, tiene que preocuparse, hacerlo
cuando ya llega la hora. Yo les digo que, tomando en cuenta los vacadores, ¿no? Si hubiera vacancia para los congresistas, ¿cómo creen ustedes que quedaría el Congreso? Y ellos tienen que reconocer eso, que también se equivocan, como también se equivoca el Ejecutivo, y muchísimas veces. Yo creo que queda un desafío grande, que puede ser la prueba de fuego para este inicio de las conversaciones. Modificar los artículos de la Constitución 58 y 61, que habla de los monopolios y que no habla bien claramente. Tiene nuestro país que luchar claramente desde la Constitución contra los monopolios, por ejemplo, del comercio, Leche Gloria, las cadenas de boticas Intercorp. Y cuando estos grupos y otros más solo ven su ganancia, están produciendo indirectamente la muerte de muchas personas del Perú, como sucedió con las boticas en el tiempo grave de la pandemia. En esto se verá si nuestros gobernantes realmente aman a la patria o si la palabra patria en sus vidas se ha vuelto algo hueco y sin sentido. Y nosotros también participando de todas estas preocupaciones, haciendo lo que tenemos que hacer como gobernados, tenemos una gran responsabilidad. La patria somos todos los peruanos y peruanas. Y con esto, amigas y amigos, les digo, Hamu Semana Kama, Hiki Sin Kama.